Bueno, vamos a orar antes de comenzar y pedir al Espíritu Santo su dirección. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando, seas tú manifestando tu gloria sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias te damos, Espíritu de Dios, porque tú gobiernas y tú diriges nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues haciendo un análisis de lo que leemos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a abrir rápidamente el libro de Apocalipsis. Y Dios aquí en este pasaje, Jesús en estos últimos pasajes del libro de Apocalipsis, ¿cuántos han tenido la oportunidad de leer el libro de Apocalipsis? A ver, levanten su mano. Entonces aquí vemos algo muy interesante, algo muy relevante del cuadro de lo que iba a experimentar la iglesia cristiana para estos últimos tiempos. Y primero empieza hablándole a la iglesia de Éfeso, posteriormente le habla a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y cierra con la iglesia de la Odisea, haciendo un análisis de cómo Jesús se refiere a algunas de las iglesias. Algunas de esas iglesias tienen la similitud o algo parecido, y es que Jesús viene y les empieza a decir una frase: pero tengo unas cosas en contra de ti, les dice, tengo unas cosas en contra de ti. Algunas otras tantas no les dice nada, pero específicamente a 3 iglesias les viene a confrontar y les viene a decir que sí tenía cosas en contra de ellas. Pero ¿cómo? No, Jesús es amor, no, Jesús es gracia, misericordia. ¿Cómo Jesús va a tener algo en contra de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo Jesús va a confrontar a la iglesia? En la iglesia se tiene que hablar de amor, de misericordia, se tiene que enseñar que todo está bien, porque si no, pues nos vamos a sentir ofendidos. Dile al que está a tu lado: gracias a Dios aquí no sucede esto, dile. Entonces viene y confrontan 3 iglesias. La primera viene en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 4. Libro de Apocalipsis en el capítulo 2, en el versículo 4. Le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Diga conmigo: has dejado tu primer amor. Posteriormente nos vamos rápidamente a la iglesia de Tiatira, que viene en el mismo capítulo, pero a partir del versículo 18 empieza a confrontar a la iglesia de Tiatira. Y en el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y por último viene la iglesia son 4 iglesias, discúlpeme. La iglesia de Sardis, ¿verdad? Pero ahorita hasta la leemos al final. Y cerramos con la iglesia de la Odisea. Diga conmigo: la Odisea. Dice aquí en el versículo 16 del capítulo 3, dice lo siguiente: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y cerramos con la iglesia de Sardis. Dice en el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que... Bueno, aquí vemos 4 cosas que está interesado Jesús en cambiar dentro de la iglesia. Vamos a hacer un análisis rápidamente. La primera, ¿cuál fue? Has dejado tu primer amor. La segunda,
A ver si sí pusieron atención. La segunda, que toleras que esa mujer Jezabel induzca a los siervos a fornicar. La tercera, porque eres tibio, le dice. Y la última dice que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Entonces, de acuerdo a estos parámetros que acabamos de leer, estamos viviendo una temporada donde la iglesia de Cristo en diferentes lugares o en diferentes temporadas ha experimentado lo que acabamos de leer, lamentablemente. Entonces existe una enfermedad muy rara llamada analgesia congénita, la cual afecta a una persona en 1.000.000 del mundo. Esta enfermedad genética hace que las personas que la padecen no puedan sentir ninguna clase de dolor en su cuerpo, es decir, que son gente que no tiene dolor, ¿verdad? No siente nada. ¿Cuánto les gustaría tener esa enfermedad? O sea, que no te duela nada. No es como cuando nosotros las personas decimos, mira, a esa muchacha no le duele nada. No me refiero a eso, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad produce insensibilidad en la vida del hombre, en el ser humano, produce insensibilidad. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de enfermedades, estamos hablando que hay un endurecimiento del alma, un endurecimiento del corazón, si hablamos desde la perspectiva espiritual. A simple vista parecía que es algo muy bueno, porque a nadie nos gusta experimentar el dolor. ¿A cuánto les encanta el dolor? No nos gustaría experimentar el dolor, pero en realidad es algo muy peligroso, pues quienes la padecen pueden sufrir grandes daños sin darse cuenta, porque el dolor es una alerta de que algo está mal. ¿Sí? Te duele la cabeza, puede ser migraña, puede ser hipertensión arterial, puede ser hambre, ¿verdad? Puede ser sueño, te duele el estómago, puede ser colitis, puede ser colon inflamado, puede ser infección del estómago por los arcos del pariente, ¿verdad? Lo que tú quieras, pero el dolor es una manifestación de que algo no está funcionando bien. Cuando te enamoras y te decepcionan, también es algo que no está funcionando bien. Me equivoqué, lo volví a hacer, y como diría la salmista Alicia Villarreal, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Hay dolor en el corazón, hay dolor en el alma, ¿verdad? ¿Y a cuántos de nosotros es un indicio de que algo hicimos mal? Algo estamos haciendo mal. Mas sin embargo, cuando no hay dolor, podemos sufrir grandes daños y no nos damos cuenta. Podríamos quebrarnos un brazo o una pierna, o tener el apéndice a punto de estallar y no experimentar ningún dolor, y te puedes morir, lo cual pone en una situación que los puede llevar a la muerte. Dios permite que sintamos dolor para que nos demos cuenta de que algo no está bien en nuestro cuerpo, y es una señal de alerta sobre lo que nos puede causar daño, como lo habíamos mencionado. Ahora, lastimosamente, espiritualmente hablando, hay millones de cristianos en el mundo que padecen de la pérdida de la sensibilidad en sus corazones, tal como nos los dice Efesios capítulo 4. Vaya rápidamente, que se escuche el ojear de sus Biblias o el clean de sus Biblias electrónicas. Efesios capítulo 4, cuando lo tiene, en el verso 17, ¿sí? Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? Los cuales después de que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad. Entonces aquí estamos viendo que aquí la iglesia de Éfeso perdió sensibilidad. Por eso viene Jesús y la viene a confrontar y le viene a decir que ha dejado su primer amor. Su primer amor. Es decir, que el mundo puede estar cayéndose en pedazos
y a causa de nuestra insensibilidad simplemente no nos damos cuenta que las cosas están de mal en peor. Tu matrimonio puede estar en graves problemas, pero al no ya no sentir absolutamente nada ante la presencia de Dios, no nos alerta de que algo está encaminado a destruirse, ¿verdad? Y pueden ser miles de cosas, porque parecía, por eso Cristo viene y enfatiza a la iglesia de la Odisea, dice: eres tibio, pero por cuanto no eres frío ni eres caliente, pues te vomitaré de mi boca. Y no solamente eso, sino le dice: eres demasiado confiado en lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas, pero eso te ha tenido como una persona tibia. Y después nos vamos a Efesios capítulo 4. Ahora leemos el versículo 30. El versículo 30. Dice el versículo 30: y no contristéis ¿a quién? Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, cuando hacemos lo que sabemos que está mal, entonces contristamos y apagamos al Espíritu Santo en nuestra vida, y poco a poco vamos perdiendo la sensibilidad, porque el Espíritu de Dios fue el que nosotros llamamos conciencia, o el que nosotros llamamos que nos redarguye o nos hace rectificar nuestras acciones o nuestro estilo de vida. Entonces, cuando dice que nosotros no lo contristemos, nos vamos rápidamente, busque rápidamente el primer carta de Tesalonicenses en el capítulo 5, en el verso 19. Primer carta de Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 19. Cuando lo tenga, diga: ya lo encontré. Dice: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. La palabra apaguéis proviene del griego benimi, esbenimi, así se llama, esbenimi, que significa apagar, pero sugiere el acto de extinguir una llama. Cuando dice no apaguéis o no contristéis, tiene la misma interpretación y significa el acto de extinguir una llama. El acto de extinguir una llama. Entonces, el fuego es una de las figuras del Espíritu Santo, y cuando Dios nos ordena que no tenemos que apagar al Espíritu, presupone que el Espíritu Santo es como un fuego, y que si lo apagamos, ese fuego se extingue. Ese fuego se extingue. ¿Sí? A ver, toca al que está a tu lado, dile: estás como muy frío. No, dile: estás peor, estás tibio, dile. Por lo menos los fríos, dile, saben que se van a ir al infierno, pero los tibios no lo saben. Creen que se van a ir al cielo, pero no saben que les espera un fuego eterno. Por eso tienen esta enfermedad que les mencioné. No lo saben, pero mira, van derechito para allá. Dile al otro: vamos, dijo Kimosabi, dile, vamos juntos, dile. Pero el que está, perdón por la expresión, ¿verdad? No lo tome a mal, ni lo tome a cosas perversas, pero el que está caliente, el que está encendido por el fuego del Espíritu Santo, es aquel que no lo está apagando y también jamás lo está entristeciendo. Pastor, pero yo no vivo en el pecado, yo no vivo en el mundo, yo ya me congrego, soy una persona moralmente buena, no le hago mal a nadie, soy una persona sumamente trabajadora, todos los días cumplo con mis deberes. Es más, no tengo otra mujer, nada más tengo una. No le hago caso, pero ahí la tengo en casa. ¿Sí está conmigo? Soy buen padre, soy buena madre, soy una persona que trata de hacer lo mejor posible. Pero el Señor dijo: yo no he llamado a la gente a ser buenas personas. Yo no he llamado a las personas a tener una vida y conducta intachable. Es parte de, pero lo que sí nos llamó el Señor es a encontrarnos con su Santo Espíritu. Y lo más importante de este asunto es que ese fuego no se puede apagar. De ninguna manera se puede apagar. Ahora escúcheme bien, porque dice Hebreos capítulo
12:29 dice que nuestro Dios es como un fuego consumidor. Nuestro Dios no es un témpano de hielo. Dile al que está a tu lado, así con esa actitud jamás te vas a parecer al Señor. Dile. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo les está diciendo a los efesios que no contristen al Espíritu Santo? Y luego el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, no apaguen al Espíritu. Y esto tiene algo que ver con otra palabra que dice, no agravien al Espíritu Santo, no lo extingan de sus vidas. La idea era de tener la habilidad del fuego, de continuar esparciéndose. Era necesario que todos los creyentes de Tesalónica y todos los creyentes de Éfeso siguieran encendidos por el fuego del Espíritu Santo, porque si hay un fuego encendido en algún lugar, ese fuego tiene la naturaleza de esparcirse. Si un fuego se apaga, ya no se va a poder esparcir. Si un fuego permanece encendido, se va a consumir lo que está a su lado, y luego consume al que está a su lado y consume al que está a su lado, y entonces vendrá un despertar del cielo sobre la iglesia de Cristo, porque este fuego se está esparciendo. Esta locura que llama el apóstol Pablo y dice, todos nos van a llamar, dice que a los que no conocen nos dicen que es una locura, dice que el evangelio es locura, pero al que nosotros conocemos, dice su palabra que es poder de Dios. Y si en algún momento en tu colonia empiezan a decir, y los muchachos del barrio le llamaban loca, dile, es que soy una mujer llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora escúchame, o sea, no es que ande toda así, no, sino que ese fuego se está esparciendo, está consumiendo tu vida constantemente. Ahora, ¿por qué causa? En Efesios, Pablo ordenó a los cristianos que no agraviaran al Espíritu Santo. Agraviar quiere decir entristecerlo o hacerlo opuesto a lo que el Espíritu desea. Cuando dice no apagues al Espíritu Santo, dice no hagas lo opuesto a lo que Él desea. No hagas lo opuesto a lo que Él desea. El contexto del pasaje trata con el tema de la ira. Para todos aquellos que se crean muy sacalepunta con su carácter y su temperamento y digan, el contexto es el de la ira. Pero también dice, eviten toda conversación obscena. Y también dice que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Entonces estamos hablando, vamos a regresarnos a Efesios, ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Empieza a decir en el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice en el versículo 24, vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y empieza a decir, ¿qué es lo que va a apagar o lo que va a contristar al Espíritu Santo? ¿Por qué un cristiano ya no puede esparcir la presencia de Dios como en los viejos tiempos? Porque probablemente está en la mentira, porque probablemente es una persona que batalla con la ira, porque probablemente roba, porque probablemente habla mal, probablemente está amargado, probablemente tiene murmura, probablemente no es misericordioso, y por eso ese fuego se apaga. Y podemos estar aquí, dile al que está a tu lado, varios de la serie de Walking Dead, los muertos vivientes. ¿Sí está conmigo? Y podemos estar aquí caminando mientras está la prédica, ¿verdad? Y seguir caminando y estar apagados y estar pensando que por venir a reunirnos en estas cuatro paredes ya la hicimos, pero nuestro corazón no está aquí, nuestros pensamientos están en otro lugar.
El hambre por su palabra se ha terminado. El hambre por adorarle se ha terminado. El deseo por predicar su palabra se ha acabado. Las ganas de congregarnos constantemente se han terminado. Ya se nos hace tan trivial. Ya manejamos lo valioso, lo tenemos como algo vil. Estamos en un problema. Tenemos un problema muy grave. Porque lo que usted y yo estamos viviendo en la actualidad es una religión. Lo que usted y yo estamos viviendo en la actualidad es algo que tranquilice nuestra conciencia. Pero Cristo Jesús no vino a morir en la cruz para que usted y yo podamos hacer lo que queramos, sino Cristo Jesús vino a morir en la cruz, derramó su Santo Espíritu sobre la tierra para que usted y yo fuéramos encendidos. Y no solamente fuéramos encendidos, que nosotros fuéramos los instrumentos, que esparciéramos su verdad, que esparciéramos una pasión que no tiene nada que ver con este mundo. Y entonces el evangelio del reino será predicado en todos los sitios. En todos los sitios. Y por esa razón el apóstol Pablo está confrontando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo: no puedes apagar al Espíritu Santo. Cuando poco a poco dejamos de hacer lo que sabemos que agrada a Dios, dice Santiago capítulo 4 verso 17, porque dice: si sabemos lo que es bueno, ¿por qué no lo hacemos? Si sabemos lo que es bueno, ¿por qué no lo hacemos? Acuérdate lo que te dije: agraviar al Espíritu Santo es hacer lo opuesto a lo que Él quiere sobre nuestras vidas. Es hacer lo opuesto. Tenemos que reaccionar y darnos cuenta de que pasan los días, las semanas y ya no le dedicamos tiempo a edificar nuestra vida en el Señor. Ahora nos regresamos rápidamente al capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Ya lo tiene? Y nos quedamos en el capítulo 3 versículo 1. Le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Sardis era una ciudad rodeada por altas rocas por 3 lados, y por eso se conocía una ciudad impenetrable. No se podía penetrar esa ciudad, por lo cual sus habitantes se sentían muy seguros y por eso se confiaban. Y en 2 ocasiones fueron conquistados porque los guardias se dormían. En 2 ocasiones esa ciudad, tan confiados estaban de que todo estaba bajo control, porque ellos tenían todas las cosas bajo control, pero era una ciudad que no podía penetrarse. Y a lo mejor tu vida está bajo control porque tienes ciertas características o ciertas cosas donde tú puedes manejar todo y dices: todo está bien, mientras que no se mueva nada de esto, yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, haciendo a un lado al Espíritu de Dios, diciendo que creo en Él, pero no haciendo lo que Él anhela. ¿Está conmigo o no está conmigo? No sé si me estoy entendiendo. Sardis era una ciudad exageradamente confiada en sí misma. Y como era una ciudad confiada en sí misma, era una ciudad impenetrable, pero a la vez exageradamente no cuidaba su seguridad. Y 2 veces fueron atacados por enemigos, porque decían: ¿a mí qué me puede pasar? Me va bien económicamente, tengo una familia bien bonita, soy una persona agradable, me va bien en el trabajo, me va bien en todo. ¿Qué puede suceder? Pero bajas la guardia en el Espíritu. ¿Está conmigo? Porque dice: tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. O sea, estás muerta, estás caminando en este mundo sin la presencia del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos va a hablar constantemente. Entonces, la iglesia de Sardis, el Señor Jesucristo se manifiesta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta expresión hace referencia a la plenitud del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, era una iglesia
que aunque pareciera que estaban confiados en sí misma, según el ángel que tenía los 7 espíritus, estaba visitando constantemente, porque le estaba hablando a Sardis, el ángel de los 7 espíritus, y los 7 espíritus representan la plenitud de la vida en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que toda esa iglesia había experimentado ya manifestaciones de Dios que no eran de este mundo, pero se acostumbraron. Yo te quiero preguntar aquí entre nos, ¿qué tipo de cristianismo queremos vivir usted y yo? ¿Qué tipo de cristianismo? Donde mi vida no salga de la zona de confort, donde mi vida no sea confrontada a través del Espíritu Santo, donde nadie se meta conmigo. Miren, yo estoy bien aquí estoy. Véanme, me estoy congregando, pero no hay algo más allá. Quiere decir que el Espíritu Santo se apagó. Está apagado. Porque el Espíritu Santo vino a traer una revolución en el corazón de los primeros cristianos. Dice la palabra del Señor que Él vino como un viento recio. Diga conmigo, un viento recio. No vino solamente, dice que les fueron repartidos otros idiomas. ¿Cuántos anhelaríamos hablar en otras lenguas? Que estemos orando, venga el Espíritu Santo y de repente alguno de ustedes ya esté hablando alemán. Eso puede suceder, ¿sí o no? Y vino el Espíritu de Dios, y entonces también dice que empezaron a predicar con denuedo. En otras palabras, lo que te quiero explicar es que cuando el Espíritu de Dios desciende sobre una persona, su cambio empieza a ser significativo, empieza a ser visible, es mudado en otro hombre, empieza a activarse y a hacer cosas que comúnmente sin el Espíritu no haría. Sin el Espíritu no haría. Una persona que le cuesta hacer cosas es que el Espíritu Santo se apagó en él. Ándale, ándale, déjeme ver, déjeme si puedo, déjeme checarlo. El Espíritu Santo está apagado en él. O sea que tengo que decir sí a todo lo que el Espíritu Santo te diga, tienes que decir sí. Si en realidad lo tienes. ¿Está conmigo o no está conmigo? No, dice por ahí. Te pasas. Así como Pepe dijo que no. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo: no lo apagues, es necesario que esté encendido. Es necesario que esté funcionando en tu vida constantemente. Porque a veces nosotros como iglesia pentecostal, aleluya, salta para atrás, creemos que una visitación del Espíritu Santo solamente es el momento donde uno llora, donde uno se tira al piso, donde uno empieza a recibir algo de parte del cielo que es una evidencia. Pero eso no te puede argumentar que el Espíritu Santo habita en ti, porque dice la palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo. Y si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, tiene que haber vida. Vida. Hay una pasión, hay una entrega, hay un compromiso, hay un deseo, hay un anhelo. Estás inquieto, no puedes estar pensando en una vida común y corriente en esta tierra donde solamente te tranquiliza en la conciencia. Tú estás deseando que suceda algo más a través de tu vida constantemente. Y no nada más lo estás deseando, está sucediendo que a través de tu vida están suscitándose acontecimientos que no son de esta tierra. Imagínate cosas, haciendo cosas que comúnmente no harías. A ver, imagínate cosas para Dios, no cosas feas. Imagínese, ¿qué cosas harías si el Espíritu Santo se depositara sobre mi vida? ¿Qué cosas harías?
Ir a orar en un hospital, ¿verdad? Pero qué cosas que tú no haces comúnmente. ¿Qué harías si el Espíritu Santo viniera sobre tu vida? Por ejemplo, dice Miriam, ay, dice, yo me quiero graduar en gente que resucita muertos. Le quiero quitar chamba a las funerarias, dice Miriam. No. Entonces Miriam pues descubre eso. No es algo común. No es algo común. ¿Qué otra cosa harías tú como persona que no te atreves a hacer en tu vida cotidiana si el Espíritu Santo viniera? ¿O qué cosa no te atreverías a hacer para Dios? ¿Cuántos de ustedes se atreverían a subirse a un camión a predicar el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuántos no se atreverían? ¿Cuántos se atreverían? ¿Los otros no? Dile al que está a tu lado, tengo 5 poderosas razones para no hacerlo. Dile, me hace así. ¿Sí me explicó? ¿Cuántos de ustedes se pararían en un kiosco donde hay muchísima gente y dijeran, les quiero dar un mensaje? ¿Sí me explicó? Entonces es impresionante. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, escúchame, o sea, esto son 1000 cosas, porque el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva y la iglesia primitiva empezó a actuar de una manera que comúnmente no actuaba. Estaban en un mismo espíritu, estaban unidos. Dice que todos vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles para la obra del Señor. Y dice, y no había ningún necesitado dentro de la iglesia. Cosas que la gente no haría, como ¿para qué vendes tus cosas? Solamente eso es lo que dice la Biblia. Discútele a Jesús. Discútele a Jesús. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, Jesús instruye a la iglesia para superar la muerte espiritual. Si tú y yo no estamos viviendo esas evidencias diariamente, constantemente, de que te impulsen a hacer cosas que no son comunes, es porque estamos en una muerte espiritual. Estamos en una muerte espiritual. Si a usted las circunstancias de guerras, luchas, aflicciones que usted se enfrenta todos los días determina su ambiente del día, usted está muerto. Lo voy a explicar de otra manera. Usted está feliz de la vida y de repente viene un golpe de las tinieblas o una situación adversa sobre su vida, y entonces usted, en lugar de seguir avanzando, se comporta como lo que leímos hace ratito y empieza a apagar el espíritu, y dile al que está a tu lado y te pones así. ¿Sí está conmigo? Hay un peligro, porque esa persona se apaga, se chupa y no puede transmitir absolutamente nada, y todo lo que hace para Dios lo detiene porque se siente mal y porque no tiene la capacidad de correr al Espíritu de Dios y decirle: esto lo arreglo de una vez aquí, porque si yo dejo que siga creciendo la amargura, la ira, el enojo en mi vida, se va a apagar el Espíritu Santo y yo no puedo vivir ni puedo detenerme lo que yo ya avancé en el Señor. ¿Sí está conmigo? No puedo casarme con ningún tipo de circunstancias. Por eso la iglesia de Sardis vivía como que estaba viva. ¿Cómo está hermana Carito? En bendición, bien. Yéndose de la iglesia, su vida es un caos. Y de eso no se trata. Se trata de que yéndote de la iglesia, tu vida vaya de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Sí? Ahora, Jesucristo les empieza a animar a la iglesia de Éfeso, de Sardis, discúlpame. Y le dice en el versículo 2: sé
vigilante. Sé vigilante. Le dice eso, es decir, observa con cuidado y mira atentamente y cuida lo que está agonizando. Cuida lo que está agonizando. ¿Tú qué harías si algo se está muriendo? Es una desesperación. Si tienes al Espíritu de Dios, te das cuenta de que algo en tu vida está agonizando. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Sí está atento? Algo está agonizando. Y si algo está agonizando y tienes al Espíritu Santo, despiertas. Dices, rayos, se está muriendo. Yo vi a mi mamá agonizar el lunes pasado y la vimos agonizar y la vimos morir. Todo ese tiempo de agonía que tuvo mi madre, pues yo no podía estar así como que, ahí está agonizando. Yo oré con mis hermanos, clamamos al Señor, pero dijimos que se haga tu voluntad. Intercedimos, pero escúchame, la agonía nos llevó a despertar algo que no es común. Bueno, en mí era un poco común, pero en mis hermanos no tanto, y se despertó. ¿Qué vas a hacer tú si ves? Dice Jesús, sé vigilante, observa bien lo que está agonizando en tu vida espiritual. ¿Está agonizando la oración? Yo he visto en agonía mis tiempos de oración. Cuando mis tiempos de oración son 5 minutos o 10, mis tiempos de oración están así. Ay, pues muérete, no me importa. ¿Sí está conmigo? Cuando mis tiempos de lectura de la palabra están agonizando, me doy cuenta porque hace falta tanto conocimiento en mi vida para la toma de decisiones y para hablar correctamente con sabiduría. Y entonces digo, está agonizando esa área de mi vida. ¿Sí o no? Está agonizando mis tiempos de alabanza y adoración. Yo digo, a lo mejor algunos de nosotros venimos a la casa del Señor y ya no alabamos y ya no adoramos, porque toda la semana en nuestra casa estuvimos. Hay muchas formas ya. Y pues ya para qué llego a la iglesia si ya lo hice toda la semana. ¿Vea? ¿Sí o no? No puedo correr, me puse a danzar y pues me dolió todo el asunto de aquí de la barriga. Y ahí estaba yo ahí, pero usted que está bueno, bueno, Leliab ahorita todavía no puede, pero dance, cante. Ay, ¿a poco tengo que brincar y hacer todas esas ridiculeces para decir que el Espíritu Santo está sobre mí? Discúteselo a Dios en la Biblia, a mí no. A mí no me lo discutas, no te enojes conmigo. No diga no. La palabra de Dios me enseña, sáquese. La Biblia dice en Salmo 150, ¿cómo adoremos? Dice, entre los atrios del Señor con sacrificios de alabanza, con acción de gracias. Pero si tienes al Espíritu Santo apagado, pues es una evidencia que no te da la gana. Yo nada más la única respuesta que yo encuentro para no enojarme es que toda la semana estuviste danzando y vienes bien cansado de las articulaciones y dices una más y me trueno. Por eso no aplaudes, por eso no danzas, por eso no te gozas, porque toda la semana estuviste metido en la presencia de Dios y dices, ¿para qué lo hago delante de los demás? ¿Para que me vean? No, yo lo hago en lo secreto. Te felicito, está bien, pero si no lo haces, manito. Entonces Jesús le dijo, sé vigilante, observa lo que ya se está muriendo. ¿Qué se está muriendo en tu vida? ¿Qué se está muriendo? ¿Qué estás a punto de sepultar? Y decirles que el Señor te bendiga. Adiós tiempos de oración. Bienvenido Netflix.
¿Sí o no? Por eso el Espíritu Santo le dijo a Pablo que le escribiera una carta y dijo: velad y orar. Perdón, fue el apóstol Pedro. Velad y orar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Velad es ser vigilante. Y también Ezequiel les dice: yo te he puesto por atalaya hacia las naciones. En otras palabras, ser atalaya es estar en las alturas, como nosotros estamos aquí siendo atalayas. En las alturas, sé vigilante. Tú sabes de qué pie cojeas. No tengo que estarte diciendo nada. Yo sé de qué pie cojeo. Sé dónde está mi talón de Aquiles, dónde puedo agonizar, dónde puedo perder mi vida espiritual y convertirme simplemente en una apariencia de cristiano que no tiene nada que aportar al mundo, y por esa razón mi vida no produce un impacto. Escúchame bien, la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, recibió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 3 empieza a predicar el apóstol Pedro, y en Hechos capítulo 4 la iglesia empieza a ser esparcida. Pero como tenían al Espíritu Santo, decían: si me están persiguiendo, me quieren matar, me quieren colgar, me quieren encarcelar, pero como hay algo dentro de mí que no es de este mundo, dice, como eran esparcidos, iban predique y predique por todo mundo. No estaban chillando como usted y como yo. Iban predicando. Y no solo iban predicando, Talía, Mayra, no iban predicando, iban manifestando el poder de Dios. No es como que pues buenas tardes, oye, me gustaría compartirte un folletito de la palabra de Dios. Y entonces nos casamos con la idea: bueno, si es voluntad de Dios se convertirá, si no, no. Pues no se convierte porque no le transmites absolutamente nada. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo esté encendido. Y no solamente dice: sé vigilante, sino también le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, ay, ya me perdí, afirma las otras cosas que están por morir. Afírmalas. Este versículo, Jesús le dice a la iglesia que debe recordar lo que había recibido y guardado. Y le dice el Señor además: arrepiéntete. ¿Qué le dice? ¿Me ayudas, Moy? Arrepiéntete. No solo debían reconocer sus fallas y sus errores y pecados, sino que era vital el arrepentimiento. De lo contrario, el mismo Señor vendría sobre la iglesia cuando ésta pensara. Dice: si no voy a venir como ladrón, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cómo dice la Biblia que va a venir el Señor? Como ladrón. ¿Cómo vienen los ladrones? Muy buenas tardes, señorita, mañana paso a su casa a robarle. ¿Sí dice? ¿Cómo vendrá? Sin avisar. Sin avisar. Y mientras tanto tú y yo decimos: yo soy cristiano, estoy seguro, estoy feliz, bueno, me congrego cada 8, estoy tranquilo. Pero el Señor va a venir, dice, como ladrón. Y dice su palabra: y no vas a saber a qué horas va a venir, porque estás tan desconectado de su espíritu que no vas a entender cuál va a ser sus movimientos. Estamos tan desconectados del espíritu. Escúchenme, estamos tan desconectados del espíritu. ¿Sabes dónde? Todos nosotros somos templo del Espíritu Santo, todos como personas. Pero ¿dónde fue depositado el Espíritu Santo? ¿Sobre un individuo? ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. Si tú estás desconectado de lo que se hace en la iglesia, te vas a perder de esa visitación del cielo. Aquí no hay llaneros solitarios. Yo y Dios. Necesitas estar cimentado y conectado en la iglesia.
¿Está conmigo o no está conmigo? Porque todos estaban unidos y entonces vino el Espíritu Santo y los visitó. Por eso necesitas congregarte, porque tal si una vez que faltas, pues ya vino el Señor y llenes el día la loma y dices, ay, ya no vino nadie. A lo mejor te vas a encontrar a los que no se fueron. Y yo decir, pues bueno, manito, pues aquí nos tocó. Pero Él vendrá como ladrón de noche y vendrá por nosotros. Vendrá por nosotros. Y no solamente eso, sino que dice, es bíblico, que todos los que estamos aquí sentados, probablemente, dile al que está a tu lado, ahora me ves, pero solo Dios sabe si te veré en la eternidad. Dile. Solo Dios sabe si nos veremos en la eternidad. Todos decimos, yo le decía a mis hermanos, vamos a ver a mi mamá. Me decía uno de mis hermanos, vamos a ver a mi mamá cuando vayamos con Dios. Le dije, solo si tenemos a Cristo. Le dije, solo sí. Entonces yo digo, ay, yo sí quiero ver a mi jefa. Digo, no, todavía no, pero más adelante, dije. Pero más adelante, dije. Más adelante. Entonces, ¿qué me corresponde mientras estoy en esta tierra? ¿Qué necesito hacer mientras que estoy en esta tierra? No apagar al Espíritu Santo. No apagarlo. Y el Espíritu Santo dice que era como una llama que se extingue. Es decir, que es como un fuego. Y dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 6, y te estoy terminando ya con esto en el nombre de Cristo Jesús, para que digan, ¿cómo lo enciendo? Pues ya me dijiste que ya estoy re mal, ahora dime cómo lo enciendo. Lo duro de todo esto es no darnos cuenta que estamos mal. Es lo peor. Es pensar que todo está bien. Pero si tú examinas tu corazón, empiezas a decir, la neta, sí estoy bien fregado. No lo tengo. No lo tengo porque hago lo que se me pega la gana siempre. No lo tengo. Porque si el Espíritu Santo estuviera aquí y yo quisiera hacer algo, el Espíritu Santo me dice, no. Por lo menos te detienes tantito. A lo mejor ya lo agarraste y dices, ay, mejor lo suelto. A lo mejor ya avanzaste tantito y dices, no, mejor no, porque el Espíritu Santo ya me habló. Porque está encendido en tu corazón. Está encendido en tu vida. Pero la gente que es terca, que somos tercos como una mula, y nos dicen, no, no es por ahí. Y tú dices, sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Órale! Friégate. Pero aquellos que están encendidos del Espíritu Santo dicen, escucho. Y a lo mejor el Espíritu Santo no va a venir y te va a decir, oh Orlando, no es, no, va a utilizar a las personas y te va a decir, no es por ahí. O te va a decir, hazlo, es el tiempo. O te va a ir a decir a través de mi persona, de cualquiera, Eliab, sería muy bueno que hicieras esto. Y si eres una persona que tiene encendido al Espíritu Santo, va a decir, amén. Si no, te va a dar exactamente lo mismo. Es decir, yo sé lo que hago, yo tengo mi vida, yo soy independiente a la iglesia, yo nada más me acerco porque necesito recibir de Dios. Pero no es la función del Espíritu Santo alimentar y proveer a un individuo que se siente bien. No, es alimentar y proveer al cuerpo de Cristo. ¿Qué íbamos a leer? Levítico 6. En el capítulo 12.
capítulo 6, versículo 12. Dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote diga: yo pondrá en él leña cada mañana. Cada mañana. ¿Queremos que nuestros hijos sean visitados por el Espíritu Santo? Vamos a encendernos nosotros. Vamos a encender al Espíritu Santo. Y dice aquí más adelante: y acomodará el holocausto sobre él. ¿Qué significa acomodar? Que algo está desordenado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días puede haber un desorden y no nos damos cuenta. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Diga conmigo: ¿qué son los sacrificios de paz? Los sacrificios de paz eran los siguientes: sacrificios de gratitud. Daban sacrificios de gratitud. ¿Qué eran los sacrificios también? Dice: las ofrendas mecidas, es decir, las ofrendas voluntarias. Nuestro tiempo, nuestras fuerzas, todo lo que nosotros representamos, dice, lo pondrán sobre el altar. Dice: y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cada cuándo tenemos que encender el altar? Mi esposa, me sinceré con mi señora, porque fui a la convención de Trigo Family con el pastor Felipe, y su pastora, la doctora Pardillo, nos estaba hablando a los pastores sobre nuestro matrimonio, y nos decía: la esposa no es, dice, la esposa es la ayuda idónea, nos decía. Y el palabra de ayuda idónea es la que se opone, dice. Ay, ese es el significado de la que se opone. Dice: porque el hombre por sí solo, estaba diciendo la pastora Pardillo, el hombre por sí solo se va, dice, se va. Entonces Dios le diseñó una opuesta para frenarlo y para hacerle observaciones de que algo no está bien. ¿Sí está conmigo? Y a la mujer le puso un hombre, dice, para que le diera dirección y le diera sabiduría. Y nos dice a todos juntos: ¿cuántos de los matrimonios o cuántos de los pastores que están en este lugar oran con sus esposas diario? Y todos así: amén, amén. Y dice: no es cierto, bola de mentirosos, dice. Y le digo a Carito: ay, mi amor, ya no lo vamos a hacer cada 8, le dije, vamos a hacerlo diario, aunque sea 5 minutos, cada uno oramos. Tenemos nuestros tiempos de oración. Si tu esposo ya no habla, ponlo a orar contigo. Ay, pastora, es que yo no sé qué hacer, él no habla. Ponlo a orar y ahí va a hablar. Si ya no hay una buena comunicación en la pareja, oren juntos y ahí va a haber acuerdos. Terminando de orar, me dice ella, 10 minutos diarios, no les quita nada. Agarra a tu viejita, dice, agarra a tu viejito y empiecen a orar juntos, y se les va a acabar la cara de chupa limón. Y el Espíritu Santo va a descender. Y el Espíritu Santo va a descender. Por esa razón, nosotros necesitamos como iglesia estar comunicados con Él cada mañana, cada mañana. Y entonces ese altar va a estar encendido, y ese altar va a querer esparcirse, ese fuego va a querer esparcirse todos los días. Cierro con este pensamiento. Segunda a los Corintios, capítulo 3,
Segunda a los Corintios capítulo 3. Escuche bien esto. En el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿qué dice? Proviene de Dios. Y dice el verso 3: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del carne, del corazón. Y dice el verso 6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Diga conmigo: ministros. ¿Por qué la palabra ministro? Porque es alguien que suministra, es alguien que da. Y nosotros hemos sido llamados para dar, para aportar, para exponer lo que nosotros tenemos. ¿Está conmigo? Si nosotros no estamos vivos, estamos muertos. Si nosotros estamos muertos, no podemos manifestar absolutamente nada. Por eso necesitamos vivir. Y el único espíritu vivificante es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Y todo el que está vivo produce frutos. Todo el que está vivo se multiplica. Todo el que está vivo permanece despierto ante los tiempos que estamos viviendo. Pero el que está muerto pues ya no puede hacer nada. Y el apóstol Pablo viene a decirnos: nos hizo ministros competentes a todos. Y dice: no de la letra, sino del Espíritu. Escúcheme: no de la letra, sino del Espíritu. Porque dice: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No quiero decir que tú no vas a leer la palabra. No quiero decir que vas a andar nada más alocándote cuando haya presencia de Dios. No. Me refiero que cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida, lees la palabra de Dios, impacta tu corazón y tú dices: no puedo quedarme en silencio, necesito manifestar lo que estoy leyendo. Cuando tú lees la palabra tomado del Espíritu Santo, tú vuelves a resucitar. Tú te vuelves a reactivar. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste la palabra? Que leíste la palabra llorando. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tu Biblia y dijiste: Espíritu Santo, hay tantas cosas por hacer en este mundo? Nada se cierra solamente a lo que yo quiero. Hay algo mayor escrito en este libro, que no solamente es leer por leer, es algo que está vivo, es algo que se manifiesta en nuestro diario vivir, es algo que fue escrito por el Espíritu de Dios, pero no en tablas de corazón de carne, no en tablas de corazón de madera, sino no en las tablas, dice, sino en un corazón de carne. ¿Qué dices? Esto es mi vida. Esto es nuestra vida, vea, Carito. Esa es tu vida. Por esa razón, todo lo que tú hagas tomado del Espíritu Santo, todo te va a ir bien. Y tu estandarte es la palabra, tu estandarte es el Espíritu. Y dices: este soy yo. Porque la letra mata, pero ¿qué dice? El Espíritu vivifica. Por eso Charles Spurgeon decía: predica de tal manera, predica a Cristo de tal manera que cuando prediques, la gente que está atrás vea que hay un fuego encendido en el altar y corran para que
descubran por qué ese fuego se encendió. Y no hablo de un púlpito, hablo de tu vida. Hablo de tu vida diaria. Y gente que no está conociendo de Cristo va a conocer de Cristo. Y gente que no ha tenido la oportunidad de conocer al Espíritu Santo va a ver tu vida, como lo leemos en Hechos capítulo 14. Vamos a leerlo. Mira. Ya. Estoy así de terminar. Hechos capítulo 14, en el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, ayúdame grupo alabanza, que persuadieron a la multitud, habiendo que apedreado a Pablo. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo: no apaguen al Espíritu Santo, porque él tenía las evidencias de que era el poder de Dios sobre su vida a través del Espíritu. Lo apedrearon, hermanos. Y luego que lo apedrearon, ¿qué pasó? Lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuenta la leyenda que lo amarraron a un caballo y lo sacaron de la ciudad. Y todos pensaron que estaba muerto. Por las aflicciones, por el dolor, por las luchas, por las crisis, pensaron que estaba muerto. El enemigo cree que ya te acabó. El enemigo dice: ya lo tengo en mis manos, lo tengo desconectado del Espíritu Santo, ya le puse una rastriza, no creo que se levante, no creo que vuelva a experimentar mi presencia como tiempos pasados, porque lo he engañado y le he hecho pensar que está vivo, le he hecho pensar que está avanzando, pero en realidad está muerto. Y todos creyeron que Pablo estaba muerto, pero tenía el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, y lo rodearon los discípulos. ¿Y qué hizo Pablo? O sea, el brother estaba tirado. Así a lo mejor algunos ya se sienten en la lona. Y se acercaban los discípulos, dicen: aguanten, ay, no estoy muerto. Ay, Padre Santo, una acomodadita de huesos ya quedó. Y se regresó otra vez a predicar esa ciudad. ¿Quién detendrá que tiene el Espíritu de Dios? Nadie. Se regresó el apóstol Pablo. Se regresó el apóstol Pablo y dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, se movieron a otra ciudad. Escúcheme, el que es portador del Espíritu Santo es indetenible. El que es portador del Espíritu Santo siempre está diciéndole al Espíritu de Dios: ven y quiero más. Y Joel nos dice en 2:28: y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Y el Espíritu Santo nos quiere abrazar nuevamente, amada iglesia. ¿Te sientes que el Espíritu Santo está apagado sobre tu vida? ¿Sientes que el Espíritu Santo ya se apagó? Yo le pregunto a todos ustedes: ¿sienten que el Espíritu Santo ya se apagó? Y si sí, pues decirle: sí, pero quiero más de tu presencia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a orar.
vamos a orar. Ayúdenme a adorar, chicos, para que podamos orar. Y vamos a orar y vamos a decir: Espíritu Santo, necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu presencia, Dios. Si el Espíritu Santo ya se apagó en nuestro corazón, le decimos: ven y vuelve a encender. Y vuelve a encender, Señor, mi corazón y mi alma. Vuelve a encender mi corazón y mi alma, Señor, ante tu presencia, Señor Jesús. Consume mi corazón, mis pensamientos. Separado de ti nada puedo hacer, Señor.